Muy buenas tardes o buenos días, estamos en el mediodía y como siempre vengo una vez más para predicar la palabra de Dios y compartir con cada uno de ustedes lo que Dios pone en mi corazón. Así que, como siempre, quiero iniciar con esta pequeña oración. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre, porque tú, Señor, eres bueno, eres maravilloso y eres poderoso. Gracias por una oportunidad más que tú me das. Yo te pido, Señor, que seas tú usando mis labios solamente y que tú digas la palabra, Señor. Padre, te pido por todos aquellos que se van a conectar, Padre, y los que van a ver este video en cualquier otro tiempo. Te pido que tú, Señor, seas tocando las vidas, seas trayendo convicción, Padre, que seas tú tocando la vida de aquellos que no te conocen también, Padre. Aquellos que necesitan de ti, Padre, pero que aún así, Señor, se rehúsan a escuchar tu palabra, se rehúsan a recibir el consejo de parte de ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y te pido que tú, Señor, tengas misericordia, Padre, de toda la humanidad, Padre. Aunque ya la tuviste, Padre, desde el principio, desde el momento en que tú nos diste a tu Hijo amado, Jesucristo, desde ahí, Señor, nosotros hemos visto tu misericordia, que es grande y es maravillosa, poderosa. Esa misericordia que nosotros necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gloria y te doy honra. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, como siempre, hoy quiero compartir este tema que Dios puso en mi corazón y es sobre cómo están tus frutos. Eso es lo que le he puesto como título a este mensaje, ¿verdad? Ya que el Señor en una ocasión habló a través de parábolas, viendo él la hipocresía que había en el tiempo que él anduvo en la tierra, ¿verdad? Cuánta hipocresía había por parte de los fariseos, los escribas y de todo el pueblo que había allí en Israel, ¿verdad? Cuánta hipocresía, cómo la gente se movía a través de mentiras, de falsedades, a través de la religión y de las costumbres y cómo ellos engañaban al pueblo y el pueblo no percibía ese engaño. Entonces Jesús, viendo todo esto que pasaba, como la hipocresía que había en todos ellos, en todos los líderes, ¿verdad?, que hablaban en esos tiempos, él también les habló con parábolas, ya que la parábola era una forma que usaban los maestros, los rabinos de ese tiempo para explicar la ley. Entonces el Señor sabía que ellos estaban familiarizados con las parábolas, y esa es la razón por la cual Él les habla a través de parábolas y nos habla a todos, ¿verdad? No nomás a ellos, sino también a nosotros, pero en ese tiempo Él les hablaba a ellos. Y es triste, ¿verdad? Ver cómo tanta gente que todavía hasta estos tiempos hay mucha gente como la que existía en aquel tiempo
que se dedican a engañar y que son farsantes del Evangelio, que no hablan la verdad. O sea, que eso ha venido existiendo desde aquellos tiempos. Hoy, como nunca, existen todos estos tipos de predicadores que buscan su propio bien. Entonces por eso Jesús le hablaba al pueblo para concientizarlo, para que esa palabra llegara y les redarguyera y hacer un cambio desde adentro, ¿verdad? Porque la religión te busca, te habla y te lleva a cambios externos, pero la palabra de Dios nos lleva a un cambio interno, porque cuando hay un cambio interno del hombre, del interior del hombre, cuando hay un cambio interno, nosotros podemos hacer los cambios externos que se necesitan y no vivir sujetos a las doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres que te quieren acomodar o moldear a como ellos quieren, o sea, para sus propios propósitos. Eso es lo que Dios refutaba en aquel tiempo, ¿verdad? A las religiones. Dios siempre estuvo en contra de la religión, porque la religión no salva al hombre, sino que lo desvía de la verdad de Dios, de los propósitos que Dios tiene para el hombre. Y eso es lo que menos llega a los oídos de los hombres, la verdad de la palabra, que es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, para que de esa manera pueda haber un cambio en lo interior. Porque si nosotros logramos cambiar del interior, vamos a poder hacer un cambio exterior también. Y vamos a poder manifestarlo con las obras. De esa manera es como el Señor nos habla en esta mañana a todos, ¿verdad? Desde el momento que yo empiezo a leer una palabra y que que Dios pone eso en mi corazón para yo la escudriño, para buscar la forma de compartirla. Pero en el tiempo, en el lapso de tiempo que yo estoy haciendo eso, Dios también está hablando a mi vida. Dios a mí me ha hablado en estos últimos tiempos como no tiene idea. Me ha confrontado con mi mala manera de vivir. Y eso es lo que Dios quiere, confrontarnos con lo que nosotros hacemos. Eso es lo que el hombre no quiere, ser confrontado con la verdad. Pero si somos valientes, vamos a recibir la palabra. Ves que el Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. O sea, para arrebatar el reino de Dios tenemos que ser fuertes. Si nosotros tenemos miedo, no vamos a llegar a ningún lado. Mucha gente piensa que el valiente es aquel que agrede a otros, golpea a otros, que reta a otros a golpes. Eso no es ser valiente. Esos son cobardes. Mucha gente se enojan con personas porque les dicen las verdades. Y como a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad, pues reaccionamos con enojo, con ira. Pero quiero empezar leyendo
un versículo que se encuentra en Isaías capítulo 3, en los versículos 9 y 10. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Esto es lo que pasaba, que en el tiempo antiguo también había muchos falsos profetas. Falsos profetas que le profetizaban al pueblo falsedades, que decían: Dios dice esto, así dice el Señor, y el Señor no decía nada, no había dicho nada. En primer lugar, porque ellos no tienen relación con Dios, porque todo lo que es falso, la mentira y todo eso, toda esa gente no tiene comunión con Dios. La Biblia habla de que el mentiroso, el padre de toda mentira, se llama Satanás, que inició en el cielo su rebelión, y ya sabemos lo que le ha pasado después de eso. Entonces, los que andan en mentira, dice la Biblia que no son del Señor, son del diablo. Entonces toda esa gente que profetiza falsedades no son de Dios. Y hoy como nunca se han levantado muchos que ponen a pensar a uno, ¿verdad? Porque te llevan esas mentiras sutilmente, te las dicen y te las meten suavemente, que no las puedes percibir casi. Yo he escuchado a muchos de esos que son grandes, que predican a miles, que tienen millones de seguidores, pero dicen muchas mentiras que la palabra de Dios no dice. Entonces, de eso el Señor hablaba, de los frutos. De eso Él le habló en aquel tiempo por medio de parábolas a los judíos de aquel tiempo. Por ejemplo, aquí dice en el libro de Lucas, del capítulo 6, del 43, mire cómo dice, aquí les empieza a decir: no es buen árbol, dice, el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Ellos, los judíos, eran buenos para escuchar las parábolas. Y a través de la parábola el Señor llegaba a lo profundo de su corazón de ellos. Y los hacía meditar, de tal manera que ellos iban a examinar a cada uno de los que hablaban para ellos, de los que les predicaban. Iban a ver cómo vivían sus vidas, para así ver si eran real y si hacían lo que ellos decían, o nomás lo decían para otros, pero ellos no hacían nada. Así hay ahorita, hoy en este tiempo hay muchos así, que predican muchas cosas que ellos no las pueden hacer. Y por eso dice que cada árbol se conoce por su fruto. O sea, los frutos son las obras que nosotros hacemos.
Dice, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que somos nosotros por lo que hablamos. Nosotros cuando platicamos con alguien rápido sabemos de qué se alimenta su mente, qué es lo que él ve más, qué es lo que escucha, porque todo lo que se mete en su corazón es lo que habla. Hay gente que se la pasan hablando de mujeres y cuando uno habla con ellos, lo primero que te empiezan a sacar es que no, que yo esto, que te empiezan a hablar puro de mujeres. Otros que se dedican a ver puras novelas, porque ahora hasta los hombres creo que son más noveleros que las mujeres. Te hablan de puras novelas. Depende de lo que uno ve, es lo que el corazón tiene para hablar. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En una ocasión en mi trabajo pasó algo, yo esto lo he dicho en algunas que otras prédicas, ¿verdad? Algo que le pasó a una muchacha de los morenos y le habían agarrado algo que era de ella, supuestamente, dice, ¿verdad? Dijo ella, que le habían agarrado algo y nos echó la culpa a nosotros, los hispanos, porque allí había morenos, güeros y hispanos, ¿verdad? Y había uno que estaba ahí sentado, un hispano que le empezó a contradecir, ¿verdad? Y me preguntó a mí que qué pensaba de esa morena. Y yo le dije esta palabra, que se me vinieron a la mente estas palabras. Yo le dije, pues el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si ella roba, habla de robo. Y si ella cree que alguien le robó, es porque ella también ha de robar, o sea, de agarrar las cosas de ahí, del refrigerador. Y me acuerdo que me dijo, oh, qué sabias palabras, me dijo. Pues sí, que la palabra de Dios es sabiduría. Ajá. Así que esa es la forma como Dios a nosotros nos habla a través de la palabra, y cómo a ellos le habló también en ese tiempo con estas palabras. Y le decía, por ejemplo, como en el libro de Mateos, el capítulo 7, a partir del versículo 15, el Señor Jesús le decía, guardaos de los falsos profetas. Ve que yo le decía que había muchos falsos profetas. El Antiguo Testamento habla de todas esas cosas, de todos los falsos profetas de aquel tiempo. Y por eso él decía, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, dice, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y eso es así. Todo esa gente que se dedica a estafar a las personas que siguen la fe, ¿verdad? Que siguen a Jesucristo, pero que llegan y se hacen pasar como pastores y todo, ¿verdad? Pues te llegan hablando de Cristo y del amor y de todo eso, pero por dentro sus intenciones no son buenas. Sus intenciones son vivir de la gente, explotarlos, tomar ventaja de la ignorancia muchas veces de la gente. Y
Y el Señor por eso nos ponía y nos pone a nosotros sobre aviso que tengamos cuidado, que nosotros tengamos que ver cuáles son los frutos de esa gente que te predicas, si realmente vive lo que predica o se dedica a andar estafando a la gente. Ajá, dice, por su fruto los conoceréis. Así que por los frutos, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Siempre nosotros podemos conocer a la persona quién es quién. Nunca se me olvida que una vez una hermana me preguntó, pero ¿cómo podemos saber quién es cristiano y quién no es? Le digo, pues está fácil, Jesucristo nos lo dejó bien claro, que nosotros podemos conocer a cualquier persona que dice ser cristiano por los frutos. Los frutos que la persona tiene, eso lo delatan como un falso creyente o como un verdadero creyente. Y de esa manera no nos pueden engañar. Es como si yo te digo, el Señor dice que los ladrones no entrarán al reino de Dios, que deja de robar y todo eso. Y al rato tú me ves que yo me ando llevando las cosas del trabajo o que ando agarrando lo que no es mío. Entonces, lo primero que vas a decir tú, pero mira, él me predica esto y no es. Él no hace lo que me dice a mí. Así hay muchas personas que se han incrustado en el Evangelio para ser piedra de tropiezo para muchos. Por eso mucha gente no quiere buscar de Dios, porque han visto mucho engaño. Han visto cómo la gente los estafan, les roban, los engañan. Pero el Señor advierte a todos, ¿verdad? Nos advierte que hay de aquel que haga caer a uno de los pequeñitos. Y yo creo que ahí debería poner atención los que se dedican a hacer eso, pero aquí dice, así todo buen árbol, dice, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea que la persona que no es de Dios no da buenos frutos, no hace cosas buenas. En lo oculto, en lo escondido, haces cosas malas, creyendo que nadie lo ve. Pero Dios lo está viendo. Dios no puede ser burlado. Pero Dios nos advirtió, ¿verdad?, de que tuviéramos cuidado con este tipo de personas. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero el Señor le advierte que todo aquel que no haga lo bueno, que no da buen fruto, va a ser cortado y echado al fuego. De esa forma el Señor le dejaba saber a las multitudes que lo seguían que todos los que se dedicaran a engañar a la gente iban a ser echados al fuego, o sea, iban a ir al infierno y después lanzados al lago de fuego, que esa es la segunda muerte. Nosotros tenemos eso de que muchas veces nos cuesta creerle a Dios.
A mí me costó mucho creerle a Dios. Mucho. Pero la misericordia de Dios me alcanzó. Y por eso estoy aquí, predicando de sus maravillas, de sus grandezas. No porque me lo han contado, porque las he visto y las he vivido. He vivido las grandezas de Dios, las misericordias, los milagros. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede y que no hay, para Él no hay nada imposible. Eso a mí me consta, porque yo he visto la gloria de Dios, he visto sus maravillas. Aleluya, gloria a Dios. Por eso Él en el capítulo, en Juan, en el capítulo 15, nos vuelve a hablar otra vez de los frutos y nos los explica de otra manera, similar, un poco diferente, pero similar a lo que habló en el principio. Porque Él dice en el capítulo 15, le voy a leer desde el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha creído en Dios, que ha tenido un verdadero arrepentimiento y ha recibido a Cristo en su corazón, ha sido sellado con el Espíritu Santo y ha sido limpio por la palabra de Dios. Eso quiere decir que nosotros estamos en un proceso de limpieza conforme vamos adquiriendo la palabra, conforme vamos escuchando la palabra y vamos poniéndola por obra, nos vamos limpiando cada día más. Ese es el proceso de la santificación que Dios nos habla. Y cuando nosotros recibimos la palabra, hemos sido limpios. Y entonces somos parte del árbol. Él dice el Señor: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Los pámpanos son los brotes que salen donde más tarde sale también la flor que va a dar origen a un fruto. Entonces por eso Él dice que todo pámpano, dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Porque eso, en esta parábola, Él le daba a entender, ¿verdad?, que el agricultor, todo lo que siembra, una vez que lo siembra y empieza ya, bueno, desde chiquito se le va dando el mantenimiento. Desde que se pone la semilla, se está cuidando, se preparó la tierra para sembrar la semilla y para que el árbol que queremos, ¿verdad?, la planta que queremos que nazca y que crezca y que dé frutos. Eso es lo que hacemos cuando sembramos, ¿verdad? Cuando sembramos maíz, yo un tiempo que sembré maíz, siempre esperaba yo que lo que yo sembraba pues naciera, ¿verdad? Y que creciera y que diera los elotes y después
poder cosechar yo el maíz, que es lo que uno busca ahí, ¿verdad? Aunque también los elotes, ¿verdad? Que uno come. Esos elotes también son muy buenos, pero el final de todo es tener maíz. Y eso es lo que uno quiere. Entonces, cuando nosotros vemos que ya nace la planta, empezamos a limpiarlo. Porque si dejamos que esa planta se llene de malezas, de monte, es claro que todo ese monte, toda esa maleza que lo rodea, le va a robar los nutrientes a la planta y va a disminuir la producción. Y por eso nosotros limpiamos. Ahora cuando es en árboles frutales, pues también se va podando el árbol desde que vemos que ya siempre, ¿verdad? Las ramas bajas se cortan y las ramas que salen entre las horquetas, todo eso se va eliminando para que el fruto tenga más fuerza. Y eso es lo que Dios también habla a través de esta parábola para que los que lo escuchaban la entendieran, ya que a través de la parábola es que se entiende más, se explica mejor, porque es algo que nosotros conocemos. Jesús nunca les dio una parábola de algo que ellos no conocieran. Les hablaba de la siembra de la semilla porque ellos eran agricultores. Y de esa forma es como el Señor les hablaba. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Nosotros, si queremos llevar frutos como cristianos, tenemos que permanecer en Cristo. No podemos decir, oh, yo ya me hice cristiano y ya está bien. Así, soy cristiano, ya recibí al Señor. Pero si no nos estamos alimentando de la palabra, que es como la savia que para las plantas, ¿verdad? Para las ramas. Una rama que se desgaja se va secando poco a poco. Yo a veces aquí siembro jitomates y a veces por andar arreglando las plantas, ¿verdad? Porque les pongo algo para que sostengan, ¿verdad? Para que no con la carga del tomate no se bajen a la tierra. Les voy poniendo, y a veces cuando lo ando arreglando ahí, se me han desgajado ramas y trato de quererlas pegar y ya no pegan, ¿verdad? Y poco a poco se empiezan a secar. Y ya ese fruto que había ahí se muere. Y el que pensábamos que iba a dar, se muere también. Así somos nosotros. Después de que nosotros nos separamos de Dios, ya vamos a poner que Dios, Él se compara con un árbol, el tronco de un árbol, que es de donde se mantienen las ramas, y de donde ellos se nutren las ramas con la savia. Entonces, la palabra de Dios es como la savia para nosotros. Es la que nos mantiene y nos nutre para que nosotros podamos dar frutos. Porque nosotros cuando no conocemos a Dios, no estamos dispuestos a hacer lo bueno. Siempre que nosotros, antes de conocer a Dios, nosotros buscamos siempre de supuestamente hacer lo bueno, entre comillas, es ayudar a alguien, pero siempre estamos esperando a cambio que esa persona también nos ayude. Y a veces nos molesta, si nos molestamos porque no vemos que nos dé nada para atrás, ¿verdad? Eso es cuando nosotros estamos en el mundo. Pero cuando ya estamos en Cristo, nosotros damos sin mirar a quién, dice el Señor. Hace el bien sin mirar a quién. O sea, y da sin esperar nada a cambio. Eso es como Dios quiere que nosotros demos fruto, sin esperar nada a cambio. Si yo voy a ayudar a alguien en algo,
No estoy esperando que Él me va a venir a ayudar. No. Yo lo hago de corazón y no espero que Él esté comprometido a venir. Hay personas, ¿verdad? Hermanos que uno a veces los ayuda y quieren venir a devolverte el favor. Pero yo he hablado con unos hermanos así, mire, esto no es así. Yo no espero que ustedes me devuelvan eso. Porque el Señor dice, dad y se os dará. O sea, que si yo doy, yo sé que Dios me va a dar a mí. Y yo prefiero que Dios me dé, no que ellos me regresen el favor a mí. ¿Por qué? Porque cuando Dios da, Dios te multiplica. O sea que por eso es que uno no tiene que dar esperando nada a cambio, de corazón. Pero la gente que no conoce a Dios siempre te da, pero espera que tú le vuelvas el favor que te hizo. Que no se te olvide, están esperando. Ojalá no se lo olvide porque voy a necesitar esto. Casi por lo regular cuando uno no conoce a Dios es comendenciero. Uno le da a los que tantea que te van a regresar y que te van a ayudar. Pero a la gente que realmente no nos puede regresar nada, no le queremos dar nada. Eso es cuando no conocemos a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, las cosas cambian. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer en nosotros. No crea que nosotros hacemos las obras, hacemos el bien, porque nosotros somos buenos, no. Hay que bajarse de esa nube. Nosotros hacemos lo bien porque Dios pone el querer como el hacer en nosotros. De otra manera, seguimos siendo malos igual como antes. Pero Dios, a través de su palabra, es que nosotros podemos hacer el bien sin esperar nada a cambio. Pero es porque Dios obra. Y si nosotros estamos escuchando su palabra, estamos meditando en la palabra y leyendo la palabra, es como nosotros podemos dar así frutos. Pero para eso necesitamos estar pegados al árbol, donde viene la savia. Por eso el Señor decía, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Él era el que contiene la esencia de la savia. O sea, por eso Él dice, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo o por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí, no podemos llevar ningún fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer si nos separamos de Dios. Nada. Si tú eres una persona que me escuchas hoy y que estuviste yendo a la iglesia, estuviste escuchando la palabra y te separaste por alguna razón, porque hay muchas razones por las que la gente a veces deja de asistir a una iglesia, ¿verdad? Porque a veces porque son gentes nuevas, no han crecido espiritualmente, y si un día nomás no lo saluda el pastor o algún líder de la iglesia, ya se ofenden y se van. Pero cuando ya la gente creció y maduró, ya esas cosas no le hacen mal a uno. Otros porque se apartan porque a veces la palabra viene fuerte y no la soportan. Así hay varios que yo conozco que se han apartado porque piensan que alguien les fue a decir al pastor lo que estaba pasando con él o que sabía su vida y se molestan. Yo mismo cuando recién empecé, yo así pensaba que alguien le decía al pastor lo que yo estaba viviendo, porque yo decía, qué casualidad que todo lo que yo hago me está diciendo a mí.
O sea, yo sentía como que me predicaba a mí solamente, pero no. Es que la palabra de Dios, el Espíritu Santo conoce la necesidad de cada uno de los que escuchan la palabra, de los que están dentro de una iglesia, de los que escuchan a través de las redes sociales. Dios conoce las necesidades y así es como Él nos habla a nosotros. Pero no es porque alguien le diga al pastor. O sea, es más, uno cuando hace un mensaje nunca piensa, nunca lo hace uno preparándolo para alguien. Aunque hay pastores que hacen eso, no sé si serán de los falsos, pero hay pastores que hacen esos tipos de mensajes cuando anda mal alguien o cuando tuvieron algún, ¿verdad?, problema con una familia o un hermano y les vienen y les predican exactamente a ellos nomás. Entonces, pues se van los hermanos, ¿verdad?, o las hermanas, lo que sea, se van porque ellos sienten, ¿verdad? Pero cuando la palabra viene de Dios y el Espíritu Santo nos habla, no podemos huir nosotros de eso, porque es Dios el que conoce nuestras vidas, no es el hombre. Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. Él conoce nuestros pensamientos, lo que estamos pensando ahora mismo. Dios conoce eso. Dice que delante de Él estamos desnudos. No podemos esconder nada delante de Dios. Así que por esa razón es que nosotros tenemos que permanecer en Dios. Dice, el que en mí permanece será echado, el que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano. Será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero mira la bendición que hay de permanecer en el Señor. Dice, si permanecieres en mí y mi palabra permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que quieras. No dice algunas cosas, pedid todo lo que quieras y os será hecho. O sea que vale la pena permanecer en el Señor. Vale la pena permanecer en Cristo. Porque de esa manera es como nosotros podemos ver todo lo que le pedimos. Todo lo que le pedimos lo podemos ver. Y yo le doy gracias a Dios porque mis oraciones son escuchadas por Él y contestadas, cada una en su debido tiempo. Quizás algunas todavía no las he recibido, pero las voy a recibir en el tiempo de Él, si es su voluntad de Él. Porque a veces también nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Hay que permitir que el Espíritu Santo nos guíe, a que Él interceda por nosotros para que nosotros nos equivocamos a veces. Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nosotros recibimos en nuestra vida que estamos viviendo en esta tierra el fruto de nuestras obras. Por eso podemos decir que Dios es bueno, porque Dios no es el culpable de lo que nosotros cosechamos. Nosotros recibimos lo que sembramos.
nosotros por decir algo, nosotros no sabemos lo que cada quien está sembrando. Así sean familias cerquitas, así sean nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Los conocemos, los vemos por fuera, pero dentro de su corazón nosotros no podemos entrar, no podemos escudriñar, no podemos ver lo que están haciendo ellos en lo oculto. Y por eso a veces vemos que vienen cosas sobre sus vidas de ellos y no tenemos ideas por qué. Y como la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros sembramos cosechamos. A veces nosotros sembramos mal como padres y los que cosechan son nuestros hijos. Porque el Señor dice que Él visita la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso a veces decimos nosotros, yo decía cuando yo no conocía la palabra de Dios, Dios no es justo porque mira a esos niños inocentes. Esos niños, ¿por qué le fue mal? ¿Por qué está así? ¿Por qué asá? Pero nosotros yo no sabía que la maldad de los padres, el enemigo la visita hasta la tercera y cuarta generación. No sabía eso yo. Así que si los padres nuestros sembraron mal, nosotros podemos cosechar eso en la tercera y cuarta generación. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, esa maldición se corta. Solo hasta cuando conocemos a Dios se corta la maldición de nosotros hacia nuestros hijos, aun si nosotros hicimos algo malo. Dios nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y de ahí para adelante nos da una nueva vida. Por eso aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, ahí se corta la maldición cuando uno conoce a Dios. Ya, cuando tú conoces a Dios, ya tus hijos no van a cosechar, no van a recibir ni cosechar las maldades que tú hiciste porque ya cortaste con esa maldición. Cristo te limpió de todo. Dice, como la perdiz que cubre lo que puso, es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días las dejará y en su postrimenta será insensato. Y eso es lo que nosotros a veces queremos hacer las cosas y taparlas y decir, ya pasó, nadie sabe. Pero todo sale a la luz. No hay nada oculto que no haya que salga a la luz. Todo lo que se hace en oculto un día va a salir a la luz. Lo que nosotros tenemos escondido y pensamos que nunca se va a saber, un día sale a la luz porque el Señor saca a la luz toda la maldad del hombre. Por eso es que nosotros vemos como mucha gente hicieron maldad de hace 15, 20 años y como a los 20 o 30 años está saliendo la verdad a la luz. Y mucha gente están pagando esa maldad después de mucho tiempo. Porque sembraron mal. Sus frutos no fueron buenos.
Y decía el apóstol Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso quería Dios, que nosotros fuéramos sabios y que abundemos en el conocimiento de su palabra. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, conocemos muchas cosas. La palabra de Dios nos enseña lo que menos pensamos nosotros que va a haber allí escondido. Ahí está, en la palabra de Dios. Todos los libros que se han escrito y que se escriben, la mayoría vienen de los buenos libros, vienen de la palabra. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sincero e irreprensible para el día de Cristo. Dice, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Todos nuestros frutos vienen por medio de Jesucristo, por medio de la palabra que Él trajo. Jesucristo, recordemos que Jesucristo fue el que trajo la palabra de Dios, porque Él era Dios. Nadie en el Antiguo Testamento, ni Moisés, ni nadie trajo la palabra y dio a conocer a Dios tan bien como Jesucristo, porque Él era Dios. Así que todos los frutos vienen de Él y nosotros debemos de esforzarnos por dar buenos frutos, porque es lo que Dios quiere, que demos buenos frutos. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Y los dejo con este pensamiento. Ya no quiero añadir nada que venga de parte mía, solamente lo que Dios ha puesto en mi corazón. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, porque, Señor, tú eres bueno, eres maravilloso, eres precioso, Padre. Te pido por todos aquellos que escuchen, los que van a escuchar esta palabra, que seas tú, Señor, tocando sus corazones, sus vidas, y que seas tú, Padre, sembrando esta palabra en su corazón, Padre, ayudándonos, Padre, a ellos y a mí también, a dar buenos frutos, Padre. Hacer lo bueno y no lo malo, Señor. Guárdanos de hacer lo malo, Padre. Solamente ayúdanos a hacer lo bueno, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Te pido por aquellos que están enfermos en esta hora, Padre, donde quiera que estén, que tú los visites y que seas tú sanándolos, Padre. Que seas tú llenando sus vidas, Padre, y salvándolos, Padre. Aquellos que no te conocen, Padre, que puedan ellos conocerte por medio de la palabra, Señor. Que conozcan a un Dios vivo, Señor, a un Dios real. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Dios le bendiga a todos los que escuchen esta palabra y permitan que Dios obre en sus vidas. Reciban la palabra de Dios, porque es medicina para nuestros huesos, dice la palabra en los Proverbios. Nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite.